Desde tiempos de la comedia arcaica ya pueden reconocerse algunos personajes tipo, pero en la mese adquieren mayor importancia. Son tres los factores que facilitan el desarrollo de dichos caracteres. Saber, la evolución temática hacia un mayor realismo, la creciente importancia de los actores que favoreció la especialización para alguno de estos personajes y, finalmente, el contexto social de la época con su significativo empobrecimiento que favorece el desarrollo de formas de vivir que subrayan las más diversas limitaciones humanas, tales como la hetaira, el parásito, el viejo o la vieja. Personajes al propio tiempo de la época y elementos más que necesarios para la comedia de intriga. Analicemos grosso modo a cada uno de ellos. El parásito, literalmente el que come junto a, era, en un principio, el acólito del templo de Heracles en Sinosarges a las afueras de Atenas, cuyos servicios eran pagados con comida. El sentido peyorativo lo adquiere con los cómicos Araros y Alexis alrededor de 360-350 a.C., sustituyendo al adulador de la comedia arcaica. Las condiciones socioeconómicas debieron ser las responsables de la aparición de estos personajes en la Atenas del momento, y la comedia los retomó en un principio dirigiéndose a conocidos parásitos de la ciudad, y después recreando una manera de ser que era muy general y que el teatro encasilla en la relación con la comida y los contextos culinarios. Los fragmentos conservados nos permiten atisbar la manera en que los hombres, como un tal Titimalo o otro llamado Querofonte, se ganaban el sustento haciendo de la adulación un medio de vida, llevando incluso esto a una techné, un oficio que resultaba muy redituable, si bien no libre de burlas e insultos, que había que sortear a fin de poder ser considerado un eficaz amigo de sus amigos. Es pues el parásito, si miras correctamente, un camarada de ambas, fortuna y vida. Ningún parásito ruega por el infortunio de sus amigos, ruega de frente, siempre por todos. ¿Alguien es derrochador en la vida? No lo envidia, ruega acompañándolo a compartir sus bienes. Es un amigo de buena calidad y a la vez seguro, no combativo, no precipitado ni difamatorio, bueno para sobrellevar la cólera. ¿Bromeas? Ríe. Enamoradizo, sonriente, alegre de carácter. Por el contrario, buen soldado hasta la exageración, si fuera su soldada una cena bien dispuesta. El médico. Quiero decirte cómo soy en cuanto al carácter. Si alguien da un festín, me presento el primero. Hasta ya de antiguo me llaman salsa. Es preciso agarrar a alguien en medio de los borrachos, me verás legítimo luchador argivo. Es preciso arremeter contra una casa, un ariete. Subir una escalerilla, un capáneo. Resistir infatigable, un yunque. Alistar los puños, un telamón. Seducir a los lindos, humo. La situación de los parásitos obviamente dependía de la suerte que tenían, por lo que incluso se reconocen distintas categorías. Alexis hace una referencia a ello. El piloto. Nausico. Hay dos géneros de parásitos. Uno el común y ridiculizado en las comedias, y los oscuros, nosotros. Examino el otro género, el llamado en el medio ilustre parásito, cual parásitos de sátrapas y afamados estrategas, género que actúa bien en la vida, que mantiene su altivez, que rueda fortunas de 1000 talentos. ¿Entiendes a dicho género y su manera de actuar? Y muy bien. De cada uno de estos géneros, el tipo de trabajo es uno solo,
una competencia de adulaciones. Así como en la vida la fortuna a unos de nosotros asignó a los grandes, a otros los más pequeños. Así, unos transitamos bien y otros nos atribulamos. ¿En verdad te instruyo, Nausico? No de manera torpe, pero si te alabo más, ¿me pedirás algo? La Hetaira. Este personaje hace su aparición en la comedia a finales del siglo V a.C., pero es la Mese quien le da el empuje definitivo a los escenarios y obviamente comienza con el vilipendio, siguiendo una larga tradición misógina que inicia en el arcaísmo con Hesiodo y continúa con Simónides en el siglo VI a.C. Neótide. El que de los hombres amó alguna vez a una hetaira, ¿quién podría explicar una ralea más injusta que esta? Pues ¿quién, oh dragona huraña, o quimera de aliento de fuego, o caribdis, o escila de tres cráneos, perra marina, esfinge, hidra, leona, víbora y alada ralea de arpías, llegó al extremo de esta execrable ralea? No hay, estas sobrepasan todos los males. Hay que examinar desde el principio. Primeramente a Plangón, la que, cual la quimera, incendia a los bárbaros. Pero un único jinete se apoderó de su vida, pues sacando todos sus muebles se marchó de la casa. Los que copulaban con Sinope, ¿no están ahora con una hidra? Esta es una vieja, pero Natena le ha brotado cerca, de modo que para los que se libran de ella hay un mal doble. Nanio. ¿En qué parece diferenciarse de Sila? Habiendo estrangulado a dos compañeros, ¿no caza al tercero para atraparlo todavía? Pero el bajel escapó con remo de abeto. Frine hace de Caribdis en alguna parte, no muy adelante, habiendo atrapado al dueño de un barco. ¿No ha deglutido con un buque a este? Teano no es una sirena depilada, mirada y voz de mujer, pero las piernas de un mirlo. Esfinges tebanas hay que llamar a todas las putas, las que nada hablan con franqueza, sino con ciertos enigmas, de cómo aman y besan y copulan con placer. Después, hubiera para mí, dicen, un diván o un sillón de 4 patas. Después, uno de 3 patas. Después dicen, una sirvienta de 2. Mas después, el que comprende tales cosas al punto se marcha como Edipo. Nada parece saber de ella y solo se salva esforzándose. Los que esperan ser amados al punto son apresados y llevados arriba, hacia el éter. Abreviando, no hay una de las hetairas que no sea una fiera altamente perniciosa. La ironía es las más de las veces el tono que se respira en los fragmentos que refieren a las hetairas. Cuando se defienda la prostitución como un medio de refrenar los peligros del adulterio y que dará pie a las diatribas de los filósofos, se dará un tono moralizador que sacudirá la comedia. Poco a poco se abre camino la imagen de la prostituta de corazón de oro que será consagrada por los poetas de la comedia nueva, siempre insertada en la intriga amorosa. Son estas hetairas de refinados comportamientos que preludian ya a las de Menandro. La Hidria. Ese que digo, viendo a una hetaira habitando con uno de sus vecinos, alcanzó su amor. Ciudadana, pero privada de tutor y parientes, una conducta áurea, procurando la virtud, siendo una compañera. Las otras, este nombre, puesto que es realmente hermoso, lesionan dichos personajes. La familia y sus integrantes. Tanto la comedia media como la nueva desarrollarán los conflictos en el ámbito de lo familiar, aunque los asuntos tengan que ver casi exclusivamente con el amor. De aquí se desprenderán una serie de personajes tipo, iniciando con el joven enamorado, ejemplo clásico de la intriga amorosa encaminada a solucionar los obstáculos que le impiden alcanzar su anhelo. En tal contexto, los jóvenes se lamentan del engaño de la alcahueta,
Cotillean con sus esclavos sobre sus amadas o se vanaglorian de sus amantes, y se especula que muchos de los monólogos de inspiración euripidia que conservamos se remitan a tales personajes y sus vicisitudes. El viejo heredó de la antigua comedia sus rasgos característicos, la doble naturaleza urbano-rústica, la avaricia, la irritabilidad, pero enfatizando su carácter agreste, aspecto este último que podría deberse a ciertos movimientos sociales y a cambios económicos experimentados en el ambiente de la Atenas de la época, como la migración de los campesinos a la ciudad por la consecuente apropiación de la tierra en manos de latifundistas. Junto al anciano refunfuñón estará la vieja, cuyos vicios se explotarán cómicamente. Por supuesto que este tipo de personaje hunde sus raíces en la comedia antigua, como el hecho de presentar las aficionadas al vino que degustan a escondidas, o a esa nodriza enredosa y siempre partidaria de su hija. Pero comenzarán a lucir personajes como la etaira envejecida, la hechicera y la alcahueta. No obstante, como sucedió con el otro personaje femenino de la etaira, también la vieja comenzará a ser exaltada con ejemplos laudatorios, si bien no olvidando su papel como auxiliar ya del joven enamorado, ya del rival del protagonista. El esclavo es un claro perfil y una determinada función. Definirán a este personaje tipo en la comedia media, aunque su presencia ya era destacada en la comedia anterior, como prueba, por ejemplo, el Jantias de las ranas. Es en la mese donde adquirirá una presencia notable que preludia su desarrollo posterior. No obstante, en la mese desarrolla más el papel de bufón y propiamente secundario. Es el personaje al servicio de la risa burda que se basa en los golpes e insultos hasta que se profundice en su psicología y tenga una mayor productividad para la trama. La relación siervo-amo se denota familiar, que por otra parte permite el desarrollo del esclavo intrigante. Un tipo cómico de gran éxito tanto en la mese como en la nueva es el cocinero. Vinculado con el arte culinario, nunca perdió la impronta de su origen cultural. Es común que sean los cocineros quienes declamen una retahíla de ingredientes donde se reconoce su arte y permite al poeta jugar con el lenguaje, como vimos en ejemplos anteriores, defendiendo con ello su dignidad, que los eleva por encima de otros prestadores de servicios, por lo que pronto se clasifican dentro de los personajes fanfarrones, pedantes y locuaces. El magueiro sofistés, si bien tiene su origen en el mimo siciliano y en la farsa megarense, por lo que no es un desconocido en la comedia antigua, será en la mese donde se desarrolle, merced a que la época se destaca por su gusto hacia la gastronomía como arte, donde aparecen los tratados culinarios, por lo que no es extraño que este sabio provenga precisamente de Sicilia y cuya expresión es tan enredada como la de una esfinge. Entre las características secundarias del cocinero estarán su celo profesional, su tendencia a la curiosidad y al chisme, su locuacidad debida a su relación familiar con el amo, su ingenio y su profesionalismo, del que deriva cierta tendencia a la rivalidad y un talante vanidoso. Con antecedentes también en el mimo siciliano, el médico es un personaje popular de la mesa, favorecido con la presencia en la Atenas del siglo IV de muchos médicos extranjeros que mostraban vivo interés en la filosofía natural y la dietética. Gozaban de prestigio y de gran formación técnica, mientras que los médicos atenienses con menores recursos debían conformarse con una clientela de menores recursos económicos también, lo que favoreció la aparición de charlatanes que dieron pie a la figura picaresca de la comedia. Dice un fragmento: la riqueza, como un mal médico, recibiéndonos a todos videntes, nos hace ciegos. El médico de las obras cómicas se caracteriza por su incompetencia o por su pedantería profesional que lo acerca a la figura del cocinero, a quien además lo une su interés por una dieta, y también podemos señalarlo en relación con el parásito. El hecho de que se conserven títulos de obras con su nombre lleva a los especialistas a suponer que aludan ya a médicos fingidos o improvisados, incluso a verdaderos impostores, aunque su lugar suele ser más bien secundario en las tramas, ayudante en la consecución de objetivos del personaje principal en la comedia de intriga.
El soldado es un personaje tipo que parece que alcanzó cierta consistencia en la mese y también se vio favorecido, como el médico, por un contexto social adecuado con el crecimiento del mercenario aunado a la pérdida de sentimientos patrióticos luego de la guerra del Peloponeso, siendo precisamente entre la media y la nueva, pues no hay trazas de él en la primera generación de la mese, donde debemos situar la configuración del famoso personaje del soldado fanfarrón. La fanfarronería que comparte con el cocinero y el médico se refleja en su lenguaje hinchado y ampuloso cuando regresa de la guerra rico y muestra su cara dura, siendo normalmente el rival de amores del joven protagonista. Aunque propiamente no es un personaje típico de la comedia media, también se reconoce la presencia del filósofo. Como ya vimos, para otros personajes también se puede atisbar una herencia que procede de la comedia antigua, parodiando no solo a filósofos determinados, sino incluso a sistemas de pensamiento completos. Parodia anecdótica de miembros de ella, de la vida concreta de algunos, de los métodos de investigación y un largo etcétera. Se ensañaron con la búsqueda filosófica de los fenómenos de la naturaleza, el uso poco riguroso de la retórica, las prácticas ascéticas, la tendencia al misticismo y la propensión a la adulación. Hay que tomar en cuenta que la Mese coincide temporalmente con la Academia Platónica y el Liceo Aristotélico, a más del desarrollo de escuelas y sectas filosóficas que tenían en común subrayar la autonomía del individuo por encima de las organizaciones sociales y políticas, centrándose en la forma de vida y las prácticas ya hedonistas, ya ascéticas. A este respecto, los dos personajes más agredidos de la Mese son Platón y los pitagóricos. Platón viene a ocupar el lugar en la mese del Sócrates de la comedia antigua, si bien no con la virulencia que podemos encontrar en Aristófanes. Es notorio que al margen de las burlas anecdóticas, los comediógrafos se presentan como conocedores del pensamiento platónico. ¿Qué con Platón y Espeusipo y Menedemo? ¿En qué andan ocupándose ahora? ¿Qué meditación, qué razonamiento investigan entre ellos? Tales cosas a mí, prudentemente, si algo conocedor arribas, dilo por Gea. Pues bien, creo poder decir claramente acerca de tales cosas. Habiendo visto en las Panateneas una grey de muchachos en los gimnasios de la academia, habiéndoles escuchado razonamientos indecibles, insólitos, pues precisando acerca de la naturaleza, analizaban la vida de los animales, la naturaleza de los árboles y el género de las verduras. Enseguida, entre estas clasificaban la calabaza, de qué género era. ¿Y qué pudieron establecer entonces? ¿De qué género es la planta? Acláralo si entendiste algo. Pues en primer lugar, todos mudos permanecieron entonces y cabizbajos, y no poco tiempo meditaban. Y enseguida, súbitamente, cuando aún los muchachos estaban cabizbajos y reflexionando, uno dijo que era una verdura redondeada, otro una hierba y otro un árbol. Escuchando estas cosas, un médico de tierra sícula los pedorreó como desbarrantes. ¿Acaso se encolerizaron terriblemente y gritaron que se burlaba? Pues en esas asambleas tales cosas hacer es inconveniente. Ni preocupó a los muchachos. Platón, estando presente y muy calmado, no excitado, los conminó de nuevo a definir de qué género era, y ellos lo explicaban. Pueden notarse las alusiones a la sapiencia en los usos de diversos sustantivos y verbos que implican conocimiento, meditación y sabiduría, como frontis, logos, kateidos, oida, diefrontizon o setunton. Epícrates conoce los métodos de la escuela de la que se mofa con delicado acento, empleando palabras de doble sentido como logon, aphaton, atopon, que pueden tomar un carácter peyorativo y solo el contexto aclara, si bien no abandonando la posibilidad burlona, porque llamar, por ejemplo, a Gelen, Grey, a los muchachos, era suponer que no pasaban de ser borregos de su maestro. Paciente pastor que desoye los insultos que le propina el cocinero siciliano y cuya acción expresada en el verbo cateparde, de cataperdo, es tan soez como resultó en español.
El conocimiento del pensamiento platónico también puede notarse en la alusión burlona que implica un juicio sobre sus ideas en el fragmento de la obra El ditirambo de Anfis. ¿Qué dices? ¿Tú esperas persuadirme de tales cosas como que hay un enamorado, el cual, amando un pimpollito, esté enamorado de su carácter, dejando pasar lo que mira? Insensato verdaderamente. Ni me persuadirás de esto, ni que un hombre pobre, importunando muchas veces a los que tienen medios, no quiere obtener algo. Platón no fue el único blanco de las burlas. Sabemos por los fragmentos de Aristipo de Cirene, fundador de la escuela cirenaica y conocido por su vida placentera, acompañado de tairas y experto en el arte culinario. También pueden encontrarse ecos de los cínicos en otros fragmentos, si bien nunca podremos afirmar que existió una animadversión específica para una escuela determinada, sino una descalificación cómica de la clase de los filósofos o de una gran parte de ellos, al punto que muchas veces no se les distingue de los parásitos o de los simples hedonistas, de los charlatanes o de aquellos que buscan el mayor placer con el mínimo de esfuerzo.